Este lugar sirvió como necrópolis de la antigua capital de Egipto, Menfis. Alberga el conjunto de edificios históricos de piedra más antiguos de todo el mundo, la pirámide de Zoser. Y uno de sus reyes, Unas, fue el primero en utilizar el texto de las pirámides para decorar las cámaras de sus propias pirámides. Bienvenidos a descubrir con nosotros Saqqara. Bueno, pues después de una horita de viaje de Uber desde el Cairo, que nos ha costado 260 libras egipcias, hemos llegado a la necrópolis de Saqqara. Hemos cogido las entradas, todo incluido, que son 1000 libras, que no incluye ni la pirámide escalonada ni las pirámides del sur. Nosotros de esas dos hemos cogido la escalonada, que son 280 libras más. Y si queréis ver también las pirámides del sur, son unas 300 libras más. Así que nada, vamos a empezar, que tenemos mucho día por delante. Saqqara es uno de esos lugares que cuando lo visitas sientes que estás pisando la historia. Es uno de los sitios arqueológicos que más nos ayudan a entender la cultura y los ritos funerarios del antiguo Egipto y sobre todo cómo fueron evolucionando. Y es que aunque vivió su apogeo durante la segunda y tercera dinastía, ya se usaba mucho antes de eso. Se cree que antes incluso del 3000 a.C. y se seguía usando durante el periodo romano hasta el siglo III después de Cristo. Con esto acumulamos más de 3300 años de historia, de arquitectura, de cultura, de arte, de ritos funerarios, de evolución. Y es que en Saqqara te puedes encontrar desde una mastaba del periodo predinástico hecha de adobe y piedra hasta construcciones reutilizadas como monasterio por los coptos cristianos. Hacia el año 300 a.C. se colocaron en forma de hemiciclo 11 estatuas de poetas y filósofos griegos, entre los que se encontraban, parece ser, Pitágoras, Platón o incluso Homero. La ubicación exacta era al este de la entrada del Serapeum y al final del Callejón de las Esfinges. Vamos a pasar a visitar la mastaba de Ti. Él era un alto funcionario de la corte. De hecho, el cargo que tenía era el de jefe de peluqueros, y eso le hacía estar muy cerquita del soberano. Por el camino que habéis visto que hemos bajado, hemos llegado a esta sala. Y en esta sala no hay ningún tipo de decoración, como lo veis está todo la piedra sin labrar ni nada. Vamos a ir a la otra parte. Ahora sí que estamos en el interior de la mastaba de Ti. Veis que está todo mucho más decorado y según entráis de frente tenéis la cámara cerrada con un agujero para verlo dentro, ver lo que hay dentro, y dentro está la estatua del faraón, que ahí es donde se suponía que se contenía Suqa. Los jeroglíficos de esta mastaba, que son una pasada, se conservan bastante bien gracias al mismo motivo por el que se conservan los de tantas construcciones del antiguo Egipto, y es que están realizados en bajo relieve directamente en la piedra caliza. Sí que vemos, por ejemplo, algunos que están directamente pintados, que con el tiempo se van desgastando, pero gracias a que se encuentran en caras interiores resguardadas de la erosión y a la falta de humedad, pues se conservan genial, y más para tener pues 4000 años de antigüedad. También podemos ver aquí algo muy interesante que podemos ver en la mayoría de construcciones funerarias de altos funcionarios o de faraones del Imperio Antiguo, que son estas puertas falsas. Estas solían colocarse sobre todo detrás de las mesas de ofrendas y servían como una especie de umbral simbólico que permitía al Ba, que es la parte móvil del alma, interactuar con el mundo de los vivos, mientras las ofrendas que se dejaban en la mesa servían para asegurar la supervivencia del Ka, que es la parte del alma ligada al cuerpo, la fuerza vital.
El Serapeum es una necrópolis subterránea excavada en la roca que se empezó a utilizar en el año 1400 a.C. Lo usaban para los entierros de los toros sagrados Apis. Efectivamente, como comentaba Esme, esta necrópolis estaba pensada para enterramiento de toros Apis. Y es que los toros Apis no eran un animal sagrado cualquiera en la cultura egipcia. Se les consideraba la encarnación de dos dioses, Ta u Osiris, dependiendo si estaban vivos o ya habían muerto. Por eso se les llegó incluso a construir una necrópolis como esta. La construcción de las primeras galerías se suele datar en el reinado de Amenhotep III, que es el padre del famoso Akenatón y el abuelo del aún más famoso Tutankamón. Aunque el complejo no se llegó a ampliar ni a darle ese carácter monumental como en el que lo vemos ahora hasta la 26ª dinastía, 900 años después. Desde luego, si algo suele llamar la atención, y con razón, del Serapeum, son los monstruosos sarcófagos de granito negro que pesan 70 toneladas y que estaban pensados precisamente para contener esos apis momificados, y que, como se puede ver en el vídeo, suelen estar rodeados de hornacinas cavadas en la piedra para objetos ceremoniales u ofrendas. Algo curioso sobre el nombre del Serapeum es que este nombre lo recibe ya en la última dinastía, tras la conquista de Alejandro Magno. En esa época, dado que los Ptolomeos eran de origen griego, se instaura y coge fuerza el culto a Serapis, que es un dios común entre griegos y egipcios. Solo que, mientras que para los griegos este dios representa la unión de Zeus y Hades, para los egipcios es la de Osiris y Apis. Es por eso que todos los templos dedicados a este dios reciben el nombre de Serapeum, y esta necrópolis, dedicada precisamente al Apis, se renombra también como Serapeum. Para hacer el recorrido hay varias opciones. Mucha gente contrata un taxi. Nosotros hemos venido caminando desde las taquillas hasta el punto más lejano que estamos ahora mismo, que es lo que vamos a visitar, que es la mastaba de Ti y el Serapeum. Hemos tardado una media hora caminando. Mereruca, que es del año 2300 a.C., fue canciller del faraón de la sexta dinastía Teti. Según hizo escribir en su tumba, tenía 84 títulos, entre los que estaba ministro de Justicia, jefe de sacerdotes, sacerdote de Anubis y amigo único, entre otros muchos. Pues efectivamente, como comentaba Herme, con Mereruca estamos ante una persona que ostentaba un cargo muy cercano al faraón. Este era Shati, que suele traducirse por cercanía en funciones a canciller o visir real. Su mastaba, que realmente pertenecía a la familia, sigue el mismo esquema que vimos con la mastaba de Ti, solo que bastante más ampliado. Es de hecho una de las mastabas más grandes que se conservan. Tanto de la estatua de Mereruca como de los jeroglíficos que se pueden ver a sus lados, suele llamar la atención esa especie de falda puntiaguda. Pues bien, esa prenda, que no es una falda, se llama sendit, y es muy común verlo en las representaciones de altos cargos o funcionarios del periodo del Imperio Antiguo tardío. Obviamente esto no era una prenda real, es más bien una convención artística que se usaba en la época para remarcar el estatus de poder que ostentaba la persona que llevaba el sendit. Y realmente como diferenciación, porque era una prenda muy común en el Antiguo Egipto. Hay una idea errónea sobre el uso de los jeroglíficos en el arte funerario egipcio, y es que tiende a creerse que por la similitud de los símbolos, todo lo que vemos pintado en la pared o grabado se puede leer. Muchos de los jeroglíficos que vemos sí que tienen un significado que podemos leer, pero hay otros muchos que no tienen un valor fonético ni léxico, simplemente tienen un valor icónico o determinativo. En el caso de los que estamos viendo de Mereruca, se combinan tanto fórmulas funerarias como hechizos, como títulos, con escenas de la vida cotidiana o de la vida del propio difunto. Esta es la sala más decorada de la tumba de Mereruca, y aquí podemos ver una representación de una estatua de él. Entre la piedra, las inscripciones de la piedra labrada, aquí podemos ver el nombre de Mereruca. Es desde aquí hasta aquí. De los escalones originales solo queda esta parte que veis aquí, que está hecha en alabastro. Lo demás es una reconstrucción y reproducción. Como veis, tiene muchas salas y en algunas, como en esta, tenemos la puerta falsa con la mesa de rituales que utilizaban los sacerdotes. En esta parte tenemos varias escenas de pesca. Aquí, como veis, están pescando con redes más pequeñitas, y aquí entre todos tienen una red súper grande en la que están pescando todos estos peces, que por lo que hemos oído, la mayoría ya están extinguidos.
La pirámide de Teti, como veis, no está nada bien conservada por el exterior, pero sus cámaras y corredores están en perfecto estado. Tenéis que bajar a verlo. La pirámide de Teti es un muy buen ejemplo de la suerte que han corrido la mayoría de pirámides en Egipto. Actualmente hay, vamos a decir, descubiertas en Egipto unas 120 pirámides. De ellas, en torno a 30-35 son las que están bien conservadas y claramente reconocibles. El resto, las casi 90 pirámides que faltan, están en ruinas. En la mayoría de casos en estado bastante peor a la que vemos de Teti. De hecho, es muy común en necrópolis como Saqqara o Dashur confundir colinas con algo que en su día habían sido pirámides. La causa principal de este deterioro, como es el caso con la de Teti, es la mala calidad de la piedra. Y es que al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con las pirámides de Giza, en esta se cree que tanto el interior como el exterior estaban hechos con caliza del propio Saqqara, que no era una piedra de buena calidad. Con la pirámide de Teti tenemos especial suerte de que las cámaras inferiores no hayan colapsado. Y es que se cree que es la primera vez que se usan textos en las pirámides, que son principalmente rituales destinados exclusivamente al faraón. Estamos en la sala ya del sarcófago de Teti. El techo está sin acabar, no todo está con las estrellas, parece que no terminaron de quitar las piedras de debajo del sarcófago y todo parece indicar a que fue asesinado y enterrado antes de tiempo. E incluso hay algunos textos que están pintados pero no grabados. Y esta es la mastaba de Khamenei, que era un visir del faraón Teti. La mastaba de Am-Mahor, también conocida como la mastaba del médico, porque tiene un montón de representaciones de escenas quirúrgicas y demás protocolos de médico. Él fue un visir durante el reinado de Teti. La mastaba de Nakausesi, que data de la época de Teti, de la sexta dinastía, era supervisor de todas las obras del rey, supervisor también del Alto Egipto y supervisor y tesorero del Bajo Egipto. El complejo funerario de Zoser es sin duda el punto más importante de la necrópolis de Saqqara. Y es que este recinto, que está datada su construcción alrededor del 2650 a.C. y que está hecho para ser la tumba del emperador Zoser de la tercera dinastía, cuenta con la que es la primera pirámide construida en Egipto, la pirámide escalonada.
y la que dio el pistoletazo de salida a 500 años de perfeccionamiento de técnicas constructivas y de una nación, en algunos casos casi completamente movilizada para la construcción de las tumbas de los faraones. En el complejo de Zoser, antes de llegar siquiera al patio donde se encuentra la pirámide, nos podemos encontrar con algo que si no tenemos un poco de contexto nos puede pasar desapercibido, pero que para mí es uno de los lugares más potentes y más cargados a nivel de historia de todo Egipto. Y es que esta especie de sala hipóstila, un pasillo flanqueado por columnas con motivos que imitan a los juncos, contiene lo que con bastante seguridad son las primeras 40 columnas de piedra que levantó la humanidad. Mientras que en Grecia, que es una civilización que hoy en día asociamos tanto con el elemento arquitectónico de la columna, se encontraba en una época de edad de bronce temprana con aldeas y sin escritura, en Egipto se construía esta maravilla de columnas y el que en conjunto seguramente sea el primer recinto monumental tallado íntegramente en piedra. Imhotep, el primer arquitecto del mundo, diseñó para su faraón Zoser esta gran pirámide escalonada. Fue la primera pirámide que se construyó en el mundo y hemos pasado a verla. El precio, como os hemos comentado antes, son 280 libras egipcias, que hay que comprar el ticket de la entrada. Y a nosotros nos hemos quedado con un poquito como decepcionados, porque solamente está el pasillo de las columnas y al fondo hay un mirador para ver el sarcófago que está abajo del todo. Y la visita es eso, no hay nada más. Nos hemos quedado un poquillo que nos hubiese faltado más chicha. Las cámaras inferiores de la pirámide, que la mayoría, por desgracia, se encuentran cerradas, como comentaba Esme, se encuentra abierta al público desde hace muy poquitos años. Y es que la mayoría de cámaras estaban completamente en ruinas y con un riesgo enorme, a causa de terremotos sobre todo, de derrumbe. El mismo pasillo que vemos ahora fue un redescubrimiento reciente que se realizó durante la restauración. La entrada hasta entonces conocida de la pirámide está en la otra cara, en la opuesta a esta, y es por la que comúnmente se bajaba hasta la cámara funeraria, aunque estaba en muy mal estado. De hecho, aunque había registros arqueológicos que indicaban que había estado ahí en algún momento, el mismísimo sarcófago de Zoser, que como se puede ver no es pequeño, se creía completamente perdido, hasta que se descubrió excavando que se encontraba debajo de todos los escombros. Este, vamos a llamarlo sarcófago, es uno de los más peculiares que nos vamos a encontrar en los enterramientos egipcios. Y es que nos da una idea del periodo tan arcaico en la historia en la que se construyó esta pirámide, porque se puede identificar claramente con lo que llamaríamos una construcción megalítica. Sin embargo, a pesar de lo gigantesco del sarcófago y de lo aparatoso de su tapón, entre comillas, que cerraba en la cámara donde se encontraba el cuerpo del faraón, la momia de Zoser es una de tantas que jamás se ha encontrado, perdida seguramente durante el saqueo de la pirámide. La pirámide como tal fue ideada por el visir de Zoser, Imhotep, y no era lo que se tenía planeado en un primer momento. La idea inicial de Imhotep era construir una mastaba al uso, grande, pero al uso. Sin embargo, con el tiempo esa mastaba se fue ampliando y se le fueron añadiendo mastabas encima, hasta 3. Esa superposición de mastabas una encima de otra y algunas modificaciones posteriores dan lugar a lo que tenemos hoy, que es una pirámide con un total de 6 escalones. Como curiosidad, se sabe que por el tipo de ampliaciones que hizo Imhotep posteriormente, la esquina sudeste de la pirámide corresponde con la esquina de la mastaba original. En general, el complejo de Zoser y la pirámide es una auténtica maravilla del mundo antiguo, y nos da una idea una vez más de lo que la humanidad es capaz de construir con herramientas precarias e ingenio. Aquí detrás tenemos el Serdab, que es esta cámara sellada en la que en su interior está la estatua del faraón. En este caso no es la auténtica, porque la auténtica está en el Museo Egipcio, y la que podéis ver a través de esos agujeritos que están en el otro lado es una réplica. Porque para poner un poco más de contexto histórico, esto se construyó de forma contemporánea el surgimiento de la ciudad de Ur en Mesopotamia, o más cercano en la península ibérica, concretamente en Almería, tenemos el asentamiento de los Millares, que nos da una idea bastante clara de lo avanzado de la civilización egipcia para esta época. Pues en esta ubicación desde la pirámide, en este muro, arriba del todo, tenéis el muro de las cobras, que más bien es un friso, el friso de las cobras. El complejo funerario de Unas, que fue el último rey de la quinta dinastía hacia el año 2350 a.C., nos lo hemos encontrado cerrado. Una pena, no podemos visitarlo. Como os comentábamos al principio del vídeo, aquí fue cuando se empezaron a utilizar los textos de las pirámides por primera vez, pero nos hemos quedado sin verlo.
Aquí tenemos la tumba pozo de Amuntefnak. Este tipo de tumbas, después de excavar la profundidad que os mostramos, luego las rellenaban de tierra para hacerlas inaccesibles a los ladrones. Y por las tumbas que se han encontrado sin ser saqueadas, parece ser que fue uno de los mejores métodos. I tell my friends I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun. Bueno chicos, hemos finalizado nuestra visita por la necrópolis de Saqqara y por la pirámide escalonada de Zoser. La verdad es que nos ha encantado. Es una visita totalmente imprescindible si venís a Egipto, de verdad, no os lo perdáis. Vamos a continuar ahora con nuestra cata de cervezas por el mundo. Hasta la próxima.